Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bien, mis amados, estamos de regreso por aquí. Nuevamente, bienvenido, bienvenida a tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Y continuamos en lo que nos quedamos, mis amados hermanos y hermanas, en que vamos a detenernos un poquito más en lo que es el aspecto de la tierra de Mizraim. Quiero invitarle ahí en Jasón, Apocalipsis, ahí en el Brit Hadashah. Vamos allá rápidamente. Quiero invitarle a lo que es en el capítulo 11 de Jasón, Apocalipsis, en el verso 8. Vamos a leer esa parte de la escritura. Miren lo que dice ahí. Leemos el Brit Hadashah Beshem de Yehoshua HaMashiach, y dice de esta manera: y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sodoma y Egipto, la ciudad donde Adonai Yehoshua fue ejecutado en el madero de sacrificio. ¿Alcanza a ver ahí qué nos habla esta parte de la escritura? En sentido espiritual nos habla de Mizraim, Egipto, pero también habla de Sodoma y de Egipto, y nos dice que es la ciudad donde Adonai Yehoshua fue sacrificado en ese madero, en la cruz, en el Calvario, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Es decir, que debajo del nombre de Mizraim, Egipto, hay todo un sentido, todo un sistema o todo un significado espiritual. Entonces no habla precisamente a nuestro entendimiento y a nuestro tiempo de una ciudad meramente geográfica, sino de un sistema espiritual. Por eso nos dice sobre ese sentido espiritual, que la condición espiritual es como la de Sodoma, Egipto, y lo compara con el lugar donde fue sacrificado Adonai Yehoshua. Así que salir de Mizraim, salir de Egipto, significa salir de un sistema de esclavitud que representa muchísimas cosas negativas que nosotros teníamos en el mundo, en el sistema espiritual que opera en este mundo, comandado por el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Si nosotros pensamos que solamente teníamos algunos pecaditos por ahí, no estamos realmente entendiendo qué significa Rameses, qué es estar verdaderamente bajo esclavitud. De cierto, la condición del hombre y también de la mujer es solamente que de vez en cuando comete algunos pecadillos. Tenemos que entender bien el diagnóstico real de la condición humana de todo ser humano en Adán, para que nosotros podamos verdaderamente comprender en pleno sentido lo que significa salir, o si no es solamente salir de la culpa de algunos pecadillos, aunque entonces salieron bajo el mandato de Moshe y Aarón, o sea, bajo la dirección de Dios. Aquí está complejo entender, pero lo vamos a ir desglosando con la ayuda del Eterno. Vamos al verso 2 de allá de Bamidbar, en el desierto, 33 verso 2. Moshe, nos dice ahí que Moshe escribió las salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Entonces dice, estas pues son las jornadas
Estas son las jornadas y esto lo vemos con respecto o con arreglo a sus salidas. Entonces debemos notar ahí, amados Ajim Behayot, ¿cómo le llama salidas? Le podría decir sucesos, anécdotas, experiencias, pero no, lo llamó sus salidas, porque ese es el énfasis de esta palabra clave que hemos estado viendo, sus salidas. Constantemente estamos saliendo de algo, entonces echemos ojo, fijémonos atentamente en esta frase tan profunda, sus jornadas con arreglo a sus salidas. Así lo escribió Moshe por instrucción del Eterno. Pero, ¿para qué son las jornadas? Para sacarnos. Las jornadas representan eso. Sin las anécdotas de nuestra vida diaria, todas las cosas que tenemos que enfrentar cotidianamente, todo eso es con arreglo a las salidas. Es decir, si lo que experimentamos en nuestras vidas como hijos del Eterno, dirigidos por el Eterno, es una ayuda del mismo Eterno para sacarnos de un lugar y llevarnos a otra parte o introducirnos en otra parte, el mismo Eterno es el que nos está llevando. Entonces, en la tierra que fluye leche y miel, Él nos introducirá. ¿Y cuál es esa tierra que fluye leche y miel? Aleluya. Es disfrutar de la era del Mashiach. Es disfrutar de la era del Mashiach, disfrutar de la plenitud del Mashiach, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, nos dice Yohanan en el Brit Hadashah. Entonces podemos ver y meternos a lo que es la descripción de Ramesés. Mire lo que dice el verso 3 de Bamidbar, Números en el desierto, capítulo 33. Dice Beshem de Yehoshua HaMashiach, de Ramesés. Esta es la primera estación, la salida inicial. De ahí salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj. Salieron los Benei Israel con mano poderosa a la vista de todos los de Misraim. Entonces aparece aquí en lo que estamos leyendo Ramesés, es decir, de allí es de donde parten, de allí de Ramesés. Salieron con mano poderosa. Qué hermoso es esto, qué impresionante es esto. Para salir se necesita la mano poderosa de Elohim, de Jehová Elohim. Aquí lo estamos leyendo de manera literal. Para que el pueblo de Israel pudiese salir de la esclavitud en Misraim, tuvo que haber 10 plagas. Una Pesaj, rescatarlos, sacarlos de ahí. Bendito sea nuestro Abacados. Pero tuvo que intervenir el Eterno. Por eso dice que lo sacó con mano poderosa. Entonces, para que usted y yo salgamos de Ramesés, necesitamos, ya salimos gracias al Eterno. Pero si aún estuviese, aunque ya esté caminando en la emuná, aunque ya esté buscando del Eterno, pero si aún está bajo el sistema de este mundo, bajo el sistema de Ramesés, se necesita la mano poderosa del Eterno Jehová Sebaot. ¿Y cuál es esa diestra poderosa? Aleluya, su salvación. Amén. Yehoshua HaMashiach. Entonces, el hombre puede azotarse, darse de vueltas, patinarse, correr en sus propias fuerzas, cansarse y no va a poder salir por sí mismo. Para salir de este sistema en el que estamos ahora, pero que lo estamos comparando con Ramesés, se necesita la mano poderosa de Jehová, que es Yehoshua, su diestra, su poder, su brazo. Y así dice, salieron a la vista de todos los de Misraim. Salieron a la vista de todos los que están bajo ese sistema. Hemos salido a la vista de todos los que aún permanecen en ese sistema.
Y estamos volviendo a las sendas antiguas, estamos volviendo a la raíz de nuestra emuná, la raíz hebrea. Y muchos están mirando cómo el brazo poderoso de Jehová nos está atrayendo hacia él. Y ellos siguen bajo ese sistema. ¿Cuál es la invitación? A que tú también salgas de ese sistema. Salieron a la vista, como dice ahí, de todos los de Misraim, de todos los egipcios. Y esto es muy tremendo, es impactante. Lo podemos ver también en el Tejilín 23, cuando dice el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo sometido ahí en Ramesés. Y porque usted y yo en el sistema espiritual de este mundo estuvimos en esclavitud, en limitación. Todas nuestras áreas estaban bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, comandado por el Hasatán. Vamos a ir al verso 4 de ahí de Bamidbar, Números capítulo 33, y lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Vamos ahí a la bendita Torah. Mientras entraban los de Misraim, mientras enterraban los de Misraim a todos sus primogénitos que habían sido heridos por el ángel de la muerte. ¿Recuerda usted esa última plaga? Todo primogénito, tanto de bestias, animales, como de personas, había muerto esa noche. Durante 3 días estuvieron sepultando a sus muertos. También el Eterno había hecho ya juicio sobre todos los diosesitos de Misraim. Salieron pues los Benei Israel de Ramesés. Salieron de Ramesés. ¿Después de qué? De que el Eterno hizo juicio sobre todos los dioses. Vamos a decirlo en diminutivo. Diosesitos de Misraim, Egipto. Del sistema espiritual bajo el cual estaba sometido el pueblo de Israel. La mano poderosa del Eterno nos rescata en este tiempo del sistema que opera en este mundo, en este tiempo, conocido como el sistema de Edom. ¿Y qué tiene que hacer el Eterno? Juicio sobre todos los diosesitos que muchas veces tenemos. Me incluyo para no decir ustedes, que ese hermano se presenta como muy santo. Hablando en plural, así como Nehemías: Padre, sí, hemos pecado, nos hemos corrompido. Hablando en plural, porque la salvación es corporativa, entonces también expresamos el pecado, la transgresión, de manera corporativa. Entonces vamos a detenernos un ratito y vamos a comprender un poco más lo que significa Ramesés. Sería bueno volver entonces al libro de Shemot, Éxodo, y vamos a mirar por ahora. No vamos a leer detalladamente, solo vamos a mirar de manera panorámica. Subámonos en un dron y observemos de arriba hacia abajo. O pongámonos los ojos del águila y veamos de arriba hacia abajo como el Eterno nos permite ver. De arriba hacia abajo. Entonces vemos ahí en el capítulo, vamos a ver panorámicamente del capítulo 1 al capítulo 12 del Sefer libro Shemot, Éxodo. Vamos para allá. Vamos rápidamente. Ahí estos pasajes nos describen lo que acontecía en Ramesés y lo que hizo el Eterno para sacarlos de Ramesés, porque en el capítulo 12 es donde nos habla de Pesaj, es donde nos habla de la última plaga, la muerte de los primogénitos, y de la salida del pueblo de Israel de Misraim, Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos ahí los primeros versos del capítulo 1 de Shemot, Éxodo, nos vamos dando cuenta así que el contenido de estos capítulos, como nos dice ahí en el principio, y estos son los nombres, porque Shemot significa nombres. Este es el título del libro, Shemot, nombres. Fue transliterado en lo que es el Pentateuco como
éxodo, por la salida del pueblo de Israel de Misraim, Egipto. Pero en el Lashon Kadosh, en el hebreo, se llama Shemot. Y Shemot significa nombres en plural. Entonces, vamos a ir rápidamente. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Encontramos el versículo 1. Que entraron en Misraim, Egipto, con lo que fue Jacob, el patriarca Jacob, y todos sus hijos. ¿Recuerda usted? Cada uno entró con su familia. Entró Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Asher. Aleluya. Todas las personas que le nacieron a Jacob eran 70. Falta uno. Y José, él ya estaba en Misraim, en Egipto. Llegó el tiempo donde murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron en gran medida fortalecidos y en gran medida grandes, benditos a la gracia del Eterno sobre la vida de ellos, y se llenó la tierra de Misraim de ellos, precisamente en la ciudad de Gosen. Entre tanto, allí en Misraim, en Egipto, se levantó un nuevo faraón, un nuevo rey, que desconoció el trabajo de Joseph. Cuando estudiamos en el libro de Yacer, nos damos cuenta que hubo guerra. Hubo guerra de algunas naciones contra los egipcios, y quien salió a dar la cara, quien defendió a los de Egipto, fue el pueblo de Israel. Y por eso llegaron al acuerdo de que no podían dejarlos crecer más. Entonces se levantó ese nuevo rey que desconoció el trabajo de Joseph, y entonces empezó como a maquinar de qué manera no dejar que el pueblo de Israel creciera, porque habían visto el poder que tenían para pelear y decían en su corazón: quizá si alguien más viene a pelear contra nosotros y este pueblo se une a ellos, nos van a derrocar, nos van a destruir. Entonces decían: seamos sabios y que no dejemos que se multiplique ese pueblo y que pelee contra nosotros y se vaya a ir de la tierra y nos dejen en ruinas. Entonces los egipcios no querían que el pueblo de Israel se fuera, querían tenerlos todavía a su servicio. ¿Por qué? Porque cuando Joseph fue llevado por parte del Eterno a Misraim, el Eterno añadió riqueza, prosperidad, crecimiento. Porque ¿qué significa el nombre de Joseph? Él, el Eterno, añade. Y el Eterno añadió riqueza, poderío, señorío en Misraim, crecimiento, expansión. Obviamente también el pueblo de Israel creció, entonces ellos sabían quién era el pueblo de Israel y lo que hacía el Dios de los hebreos. Entonces, desde aquí nosotros podemos ver cómo aparece ya la situación de la esclavitud y de la opresión en Misraim para con el pueblo de Israel. Aquí ya lo estamos mirando, esclavitud y opresión. Nos dice por ahí el verso 11 de Shemot 1, que entonces pusieron sobre de ellos comisarios de tribus que los molestasen con arduos trabajos, con cargas, y los pusieron a edificar para Paro, faraón rey de Egipto, las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Estas dos ciudades las empezaron a edificar con el trabajo arduo, duro y cansado en el cual metieron al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que aparece una palabra que describe a Egipto, a Ramesés: molestia, carga, fatiga, cansancio, esclavitud.
Y luego aparece otra palabrita, la ciudad de Pitón. Y Pitón es una serpiente, o significa serpiente. Y de ahí es desde donde deriva la palabra pitonisa. Ramesés por su lado significa hijo del sol, o nacido del sol, o del dios Ra. Y como bien sabemos, el trono de Faraón, hablando de Ramesés II, tenía también por todos lados serpientes ahí en su trono, obviamente de oro. Entonces estos eran personajes conectados directamente o identificados directamente con las serpientes. Entonces, para que podamos entender un poco más lo que es Ramesés en Egipto, vamos ahí al libro de Jasón Apocalipsis. Vamos tantito ahí, donde miramos unos pasajes con respecto a esto. Vamos rápidamente para ahí, bendito sea nuestro Abacados. Vamos ahí al Brit Hadashah. Lo buscamos rápidamente. Brit Hadashah en Jasón Apocalipsis. Vamos a ver capítulo 13, versículo 1. ¿De qué nos habla el capítulo 13, versículo 1? Mire nada más. Nos habla del antimashiach y del falso profeta. Dice: entonces yo me paré a la orilla del mar y vi salir del mar una bestia teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 7 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Jasón Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Entonces, este texto lo podemos complementar con el capítulo 17, verso 7. Vamos por allá rápidamente. Jasón Apocalipsis capítulo 17, verso 7. Vamos rápidamente para allá para que no nos gane el tiempo. Lo leemos. Besiendo Joshua HaMashiach dice: entonces el malaj me dijo: ¿por qué te has sorprendido tanto? Yo te diré el significado escondido de la mujer y de la bestia que la llevaba, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces el ángel le dijo: ¿a quién? ¿Con quién estaba hablando? Esto lo escribió Yohanan, Sheliach, el apóstol Juan. ¿Por qué te asombras?, le dice. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. La bestia que has visto era y no es. Ponga especial atención. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La que aparece aquí realmente fue una bestia, pero no era la bestia definitiva. No es la final que está por establecer, o que quiere establecer, o que va a establecer un nuevo orden mundial. Era, pero no es. En otras palabras, era, pero no es la definitiva. La definitiva estaba para subir en tiempos de Yohanan, no cuando Daniel, por ejemplo, también en el capítulo 7 del libro de Daniel, él vio 4 bestias. Daniel, si recordamos, en los tiempos de Babilonia. Él miró 4 bestias. De ese tiempo, hacia adelante.
¿quiénes eran esas bestias? La primera bestia pues era Nabucodonosor, que era una bestia viva como un león con alas. Los asirios y los caldeos. La segunda bestia, el oso que se alzaba más de un costado que del otro, los medos y los persas. La tercera bestia, un leopardo con 4 alas, símbolo del imperio griego, al cual, a la muerte de Alejandro Magno, se lo dividieron sus 4 generales, Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y Casandro. De allí surgieron los famosos reyes del norte y del sur, los Seleucidas, los Antíocos, los Ptolomeos, y después vino el imperio romano, el sistema de Edom, caracterizado por la cuarta bestia. De la cabeza de esta cuarta bestia salieron 10 cuernos, de los cuales salió un cuerno blasfemo, que es el gobierno del antimashiach, ese gobierno blasfemo. Entonces, ¿qué es lo que estamos a punto de ver aquí? Bendito sea el Eterno, que Él sea dándonos sabiduría y abriéndonos el entendimiento para comprender sus escrituras. Hay que tener en cuenta, amados Sahim Behayot, que Daniel estaba viendo desde Babilonia hacia adelante. Comparado con Yohanan, con el apóstol Juan, ahí en Jasón, Apocalipsis o Revelación, él está en los tiempos de Roma, mirando hacia atrás y hacia adelante. Por esa razón Daniel no ve sino 4 bestias. Él ve al imperio babilónico, al medo persa, al imperio griego y luego ve al imperio romano, que continúa hasta dar al hijo de perdición. Entonces, como dice Shaul, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 14, verso 7. Vamos a ir rápidamente. Brihadashah, carta a los tesalonicenses, capítulo 14, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente, Tikkun, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces, en ese tiempo estaba ya gobernando el imperio romano sobre ellos. Si alcanzamos a comprender. Hasta que a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces vemos que en aquel cuerno blasfemo que tenía que surgir de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, el imperio romano tenía que salir para que pudiera aparecer el imperio final del antimashiach. Entonces Daniel está viendo desde Babilonia 4 bestias y su desarrollo final. En cambio, Yohanan no. Yohanan estaba viendo hacia atrás y hacia adelante. Seguimos leyendo lo que dice Yohanan en Jasón, Apocalipsis capítulo 17, pero miren lo que dice el verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Punto. Sabemos que la ciudad de Roma, el Vaticano en Roma, está asentada sobre los llamados 7 montes palatinos. Pero cada monte de la profecía en la bendita Torá, en el Brit Hadashah, representa también reinos. Y aún el reino de Elohim es un gran monte, el monte Sión.
Yohanan continúa diciéndonos en el verso 10, y 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, cuando Yohanan nos dice 7 reyes, la palabra rey no se refiere precisamente a un individuo, a una persona en particular, porque ahí es donde a veces se confunde el pueblo y se pueden cometer errores. Por ejemplo, vemos cuando Daniel en el capítulo 7 dice que había 4 reyes, no se refería precisamente a 4 personas. Por ejemplo, el rey de Babilonia pues es un rey, pero Nabucodonosor es el rey de Babilonia en ese momento con Daniel. Nabonido es el rey de Babilonia. Belsasar es el rey de Babilonia. Entonces no se refería a una persona. Lo mismo sucedió con los persas. Ciro es el rey de Persa. Cambises es el rey de Persia. Darío es el rey de Persia. Entonces no se refería a una persona en particular. Lo mismo sucede con Grecia, en el caso de Alejandro Magno y otros que después vinieron. Lo mismo sucede con Roma. Julio César, que es el rey de Roma, Augusto, el rey de Roma, Tiberio, Claudio, Nerón, Calígula y muchos otros más son o fueron reyes en Roma. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque también podemos ver en lo que es Roma, podemos ver el Papa Juan Pablo III, Juan Pablo VI, Juan Pablo II, todos son papas, pero no se refiere a uno en particular. Entonces, cuando dice reino no se refiere a una persona, sino a un reino. Bueno, cuando dice reino se refiere a una persona, sino al reino, a un imperio, a una posición que es representada por varias personas en la historia, pero que tiene el mismo cargo o sustenta el mismo título o tiene la misma visión. Entonces Yohanan, el apóstol Juan, dice que son 7 reyes y que 5 de ellos ya habían caído. Entonces notemos aquí, mis amados hermanos, que Juan está en el tiempo de Roma y él mira hacia atrás. ¿Y qué mira hacia atrás? 5 grandes imperios anteriores al que él está viendo, anteriores a Roma. Pero ahí le vamos a poner pausa y vamos a continuar en el próximo programa, porque el tiempo nos ha ganado. Amén. Póngale pausa, póngale el separador y regresamos a este mismo punto. El próximo viernes, a la misma hora, en el mismo canal, en tu estación favorita, Radio Shalom. Que la gracia del Eterno sea en tu vida, en tu familia, y te prospere en todo lo que hagas. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya.